La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta sexta sesión del ciclo Julio-Diciembre 2025 nos acompaña la doctora Cecilia Sheridan Prieto, corresponsal por Nuevo León de nuestra asociación. Bienvenida a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, querida Cecilia Sheridan. Gracias por darnos un poco de tu tiempo y contribuir a esta memoria visual de la Academia con tu experiencia, con estos relatos que nos van a llenar seguramente de mucho interés y de mucha alegría porque, pues bueno, es una historia larga la que nos tienes que contar el día de hoy. Sí, gracias. Al contrario, Araceli, me siento muy afortunada de haber sido invitada a estos trabajos tuyos, tu iniciativa. Pues bueno, contenta y feliz de estar aquí contigo. Sí, mira, me da mucho gusto que podamos hablar de tu trayectoria, pero sobre todo de esos ires y venires de México a Monterrey, de Monterrey a México, de tu amor por la historia, el gran interés por los grupos del noreste. Y mira, yo quisiera iniciar preguntándote justamente por las influencias que has tenido en esta trayectoria inicial de lo que es nuestra preparación, pero más allá de la influencia formal o de la escuela, a mí me gustaría saber cómo influyó tu familia también en pues en este interés por escarbar, descubrir en esta historia de los grupos, de los distintos grupos que vas a abordar a lo largo de tu trayectoria. ¿Cómo fue que surgió este interés por todo esto que es la investigación desde la parte formal? Sí, cómo no, Araceli. Pues sí, es una historia larga de 45 años de trabajo intenso, hermosísimo mi trabajo durante estos años. Ahora ya estoy jubilada, tengo un año, hace un año va a ser en enero y estoy feliz y encantada de poder entrar a otros campos y de poder abrirme a una reflexión más a fondo sin la presión, ya sabes, institucional y todo lo que esto implica. Así que, pues sí, es una historia larga de contar, pero pensando en esta pregunta que me hace sobre por qué mi interés sobre los grupos indígenas, sobre el territorio de la frontera noreste, esto que llamamos frontera y que he estado discutiendo en mis trabajos todo el tiempo, tiene que ver sobre todo con mi formación original. Yo originalmente soy antropóloga social, que estudié en la UAM, y trabajé con grupos obreros, cuestiones obreras, publiqué varias cosas sobre eso y posteriormente, después de un tiempo, me di cuenta de la importancia y necesidad cada vez más acuciante para mí de entrar a echar una mirada al pasado. Al tiempo que entro en esta disyuntiva, pues decido estudiar originalmente a las fábricas de mujeres en la región de Coahuila en el siglo XIX, y es por eso que vine a dar acá al noreste, aunque mi crecimiento, digamos, mi infancia desde los 12 años de edad y mi formación como profesora, primero maestra de educación primaria y después en psicología, es decir, traigo muchas ramas ahí, fue aquí en Monterrey por cuestiones familiares, terminamos viviendo en Monterrey hasta que yo regresé a México para ir a estudiar la carrera de antropología. Y Sí, bien,
Ay, perfecto. Sí, es cierto. O sea, tu carrera en primera instancia, tu carrera inicial fue en la Escuela Normal La Bastida en 1972. Y yo me preguntaba por Cecilia inquieta y preocupada por una formación mucho más amplia y entonces pues tomar la decisión de irte a la UAM, que además en ese momento, en 1980 pues prácticamente estaba surgiendo el proyecto de estas universidades, ¿no? En Ciudad de México. Sí, de hecho la carrera de antropología se abre en el 76, 77 creo, y cuando yo entro a esa carrera apenas tiene un año de haberse creado con los antropólogos importantísimos que hemos tenido en México, como, pues no sé, en fin, varios, Andrés Fábregas y otros muchos, que son los que influyeron en esta perspectiva para mí de estudiar desde la perspectiva de género. De hecho, mi tesis de licenciatura, que se publicó como un cuaderno de trabajo de la Casa Chata, eh, sigue citándose. Es un trabajo muy lindo sobre el sindicato de obreras desmanchadoras de café en Coatepec, Veracruz. Ese, digamos, fue mi trabajo sólido como antropóloga en un inicio. Ese trabajo me marcó en muchos sentidos y sobre todo en relación a una inquietud social que yo ya tenía, más allá de decidir si me iba a México o me quedaba en Monterrey. Yo había estado trabajando ya en grupos importantes aquí en Monterrey sobre cuestiones sociales. Entonces fue como entrar a este nuevo mundo de la investigación y ese trabajo resultó bastante historiográfico, aunque es historia oral, tenía mucho de historiografía también. Y desde ahí empezó este gusanito a moverme de ver al pasado desde otra perspectiva lo que actualmente somos. Finalmente, decidí continuar en la antropología y entré a trabajar al CIESAS, muy recién egresada de la universidad. Pude trabajar en el CIESAS de la Ciudad de México y estuve trabajando ahí pues los últimos 45 años. Y Sí. ha sido toda una experiencia, larguísima vida, y en el CIESAS muy agradecida a esa institución y aprendí muchísimas cosas, pero en el trayecto de esta, digamos, postura social que yo tenía frente a mi propia realidad, surgió un asunto para la familia muy terrible que fue el asesinato de una prima que yo quería muchísimo, Denis Prieto Stock, que fue asesinada en el 74 por el ejército en Nepantla, en el Estado de México, Mm. y de ahí surge como una inquietud mucho más a fondo de entrar a hacer acciones más decisivas, pues, en mi propia formación. Y fue así, pues, que continué con esto, hice mucho trabajo sobre clase obrera en la Ciudad de México, un grupo muy interesante con Lucía Bazán, Margarita Estrada, Minerva Villanueva, es decir, se amplió mi mundo de perspectivas. Y bueno, entré ahí y posteriormente decidí entrar a fondo en la cuestión histórica y estudiar a las mujeres de las factorías en Saltillo. Uh-huh. Se puede decir que fuiste una de las pioneras en hacer este trabajo con mujeres obreras y por otro lado con la perspectiva de género, ¿no? Pero además, como bien lo señalas, entablando una relación con ellas donde la fuente oral para esos años en México, pues no era realmente una vía considerada para llevar a cabo investigación. Te adentraste en el mundo de las obreras y eso te permitió consolidar esta parte de tu trayectoria. Sin embargo, digo, nunca, creo que nunca has dejado el noreste, pero posteriormente te inicias en el doctorado en historia en el Colegio de México. Exacto, sí. A partir de todas estas reflexiones, solicito ingreso al doctorado en el Colegio de México y fui aceptada, cosa que fue un periodo de mi vida que disfruté muchísimo de
profesores de altísimo nivel, en fin, becada, cosa que era muy buena porque yo ya tenía 2 hijas cuando entré al doctorado. Y la verdad, el cambio hacia la historia para mí era totalmente comprensible, no era un asunto lejano a lo que estaba haciendo como antropóloga. Y en ese entonces no lo tenía tan claro, pero había una inquietud enorme entre para mí en vincular la antropología con la historia y viceversa. Ese era, digamos, como lo que me infundía más necesidad de trabajar desde ambas perspectivas, cosa que a la fecha sigo haciendo. Siempre ha sido una interacción constante entre estas dos pseudociencias, que no, yo no me atrevería a hablarlas como ciencias en términos formales, pero en esa época había mucha flexibilidad para hacer esta transferencia de pensamiento reflexivo crítico en torno a diferentes ciencias, digamos, tanto en el CIESAS como en el propio Colegio de México. Sí, así es. Y yo creo que desde este momento tu trabajo va a ser marcado por la multidisciplinaridad, ¿no? Con nutrirse de estos diferentes campos y entras a otro sin dejar el noreste. Formación y ocupación española de la provincia de Coahuila en los siglos XVI al XVIII. ¿Quiénes acompañaron este trabajo, querida Cecilia? ¿Cuáles fueron estas influencias que vienen a dar a este nivel esa impronta para lo que serán los años venideros de Cecilia Sheridan? Pues los profesores del colegio tuvieron un peso fundamental ahí. Directamente el doctor Enrique Florescano, que fue quien dirigió mi tesis de doctorado, esta que acabas de mencionar, que está publicada. Estaba, bueno, la doctora Romana Falcón, Virginia García Costa, es decir, una serie de pensamientos que me hicieron adentrarme en esta cuestión, ir hasta la colonia, o sea, ya no era entrar al siglo XIX, sino mucho más atrás. Y bien, resultó en un trabajo que para mí me da mucho afecto, es algo que disfruté muchísimo y que ha sido un trabajo muy importante, pero más bien es un trabajo de reconocimiento de mí misma en ese nuevo mundo en el que estaba entrando y transmitir, digamos, estas cuestiones que yo iba encontrando en el camino como fundamentales. Y ahí, bueno, resultan fundamentales los grupos indígenas nativos del noreste de México. Uh-huh. Sí, y a partir de este momento, prácticamente vamos a descubrir a la historiadora, ¿no? Sale a flote esta beta historiadora que ya, como bien nos comentas, habías venido explorando desde la licenciatura. Tengo ahí una duda, Juan, en este momento no haces una maestría. El Colegio de México tenía la posibilidad de realizar los estudios o generar los créditos para después ir directo al doctorado, como ha sido el de otros colegas. Así es, yo intenté primero hacer una maestría en antropología, estuve en la Escuela Nacional de Antropología durante 2 semestres, pero estando ahí me di cuenta que no era exactamente lo que estaba buscando y fue que decidí salir y posteriormente entré al Colegio de México. Yo ya tenía publicaciones y eso hizo mucho más fácil mi entrada al doctorado. Sí, eres una investigadora que estás publicando desde manera muy temprana, desde 1983 empezamos a ver publicaciones tuyas y esto se da en el marco justamente de tu ingreso a CIESAS, ciertamente, ¿verdad? Exacto, sí, sí, cobijada por el CIESAS y los trabajos que ahí realizaba, claro. Para tu tesis de doctorado, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste, sobre todo en términos de archivos? Digo, ir y venir, pues ya te la habías pasado viajando. Me imagino que recurrentemente regresaste a donde estaba tu familia, pero los retos del archivo, de entrar a estos siglos XVI, XVIII, que además para la provincia de Coahuila, me imagino que tampoco era
algo muy común realizar este tipo de estudios. Entonces, entrar a este periodo eh, y revisar o buscar archivos, ¿cuáles fueron los retos que tú enfrentaste en este momento? Fíjate que en esa época, a diferencia de lo que sucede hoy, había fondos para poder hacer trabajo de archivo, no solo en México, en cualquier lugar, fuera en Coahuila o fuera en la Ciudad de México, sino también en el extranjero. Y eran fondos que eran puestos por el Estado también. Y no había tanto problema como lo hay ahora para poder realizar estos trabajos. Cuando yo entro de fondo a empezar a leer cuestiones sobre los indios en el norte, fue por un trabajo que coordinó Teresa Rojas en el CIESAS, que fue publicado en creo que 2 tomos o 3, no recuerdo, sobre los indios en la prensa mexicana. Y ahí fue donde entré al clavado de empezar a revisar qué es esto de hacer trabajo de archivo. No es una cuestión que aprendes, digamos, ni tiene unas reglas técnicas específicas, sino lo que te va despertando, la lectura de lo que estás haciendo y hacia dónde te lleva, qué es lo que hay que hurgar, dónde hay que estar. Y es así como, si ahora la pregunta me hace pensar, era, si yo cerraba los ojos, era un mundo ancho y ajeno, digamos, enorme. Entonces, empiezo a trabajar en ese contexto de ese proyecto, los indígenas del norte de México. Y es ahí en donde empiezo a conectar. Si lo que dice una noticia referente, sobre qué está referenciada, sobre un trabajo de archivo, sobre pues el periodista que decidió escribir eso, y empieza toda esa reflexión, ese proyecto a mí me marcó muchísimo para saber hacia dónde tenía que ir. Y te digo, con las facilidades que otorgaba tener presupuesto para eso. Los archivos de Coahuila, por supuesto, los trabajé a fondo, que son varios, riquísimos además, que no solo están en Coahuila, están también en Jalisco, están también en Sonora, están en todos lados. Son archivos, son documentos que están intrínsecamente conectados, son sobre esta idea del norte o pensar en el norte, pues. Sí, y aquí se va ampliando esa mirada. Sin duda, tus trabajos como referentes de el norte de México y en particular el noreste, pues cada vez, como tú lo señalas, siendo citados aún en la actualidad. Y efectivamente, tenemos aquí el libro, tengo la referencia del libro de 87, sí, fueron 3 tomos, El indio en la prensa nacional mexicana del siglo XIX, catálogo de noticias, que me imagino que es al que hace referencia y que te lleva a ti a decir, bueno, es que también este grupo en particular merece ser estudiado, merece ser indagado. Exacto, tal vez los referentes periodísticos de notas periodísticas me despertaron una inquietud enorme, porque se hablaba de los indios del centro sur de México de manera muy abierta, se explayaban abiertamente, y para el norte una referencia constante, hablar de los bárbaros, de los salvajes, pero sin una, rara vez encontrabas identidades definidas sobre ellos. Y siempre, por supuesto, entre esta barbarie destacaban los apaches y comanches por el último periodo histórico en el que son los que sobreviven al genocidio indígena del norte y que parecen más relevantes por ser guerreros a los que se les temía profundamente. Y claro, tiene que ver también con esta situación entre México y Estados Unidos, la definición de una frontera y demás. Pero eso me hizo pensar, ¿serán los únicos grupos indígenas que habitaron o que pelearon en el noreste de México? Y ahí fue donde me eché el clavado a buscar minuciosamente quiénes eran, si eran apaches, comanches, si tenían otros nombres, si se llamaban chichimecas. De ahí surge esta inquietud y así es donde empiezo a hacer un recorrido archivístico, no solo en México, estuve, pues claro, tenía que estar en Europa, en Italia, en España. Había que entrar a esos archivos de origen, no a que me lo contaran otros, pues así fue.
Sí, y finalmente nos dejas una visión mucho más completa de lo que van a hacer es, además, una diversidad de grupos, no va a ser un solo grupo, sino va a ser una diversidad de grupos y que va a permitir también hacer después el contraste con el noroeste, que también tiene sus propios grupos, pero que sin duda en esta idea muy centralista o muy homogeneizante de lo que es el indigenismo en México, de pronto hay estas limitaciones, ¿no? Entonces vas a ser también ahí pionera en poner en relieve a todos estos grupos. Y yo recuerdo de referir a Cecilia Sheridan como la estudiosa de los apaches, ¿no? En realidad no trabajé a los apaches así de manera Exacto, pero profunda, te reconocían así, ¿no? pero ahí, sí, porque se les sigue llamando, pues eran apaches y comanches. Primero eran chichimecas, luego apaches y comanches. Pero para mí era fundamental destacar la diversidad, no solo de nombres, no solo de personas, sino de los territorios y sus costumbres, y cómo se fueron confrontando con las fuerzas del imperio y posteriormente con las fuerzas de los estados. Entonces, eso era lo relevante para mí. Claro, y además hacer una reflexión con una perspectiva de larga duración, que eso también creo Exacto. que resalta enormemente en tu trabajo. ¿Te parece que en el siguiente segmento entremos justo de lleno ya a lo que ha sido tus aportes a la historiografía mexicana, particularmente del noreste, y que nos detalles, pues justamente todos estos retos, estos avances, estas exploraciones que vas a hacer en los archivos y sobre todo estas rutas que vas a ir siguiendo de tu propia investigación? ¿Te parece bien? Regresamos con la doctora Cecilia Sheridan Prieto, miembro de esta Honorable Academia Mexicana de la Historia por Nuevo León. Y bueno, me gustaría retomar lo que hemos estado ya de alguna manera anticipando, que son los aportes historiográficos de Cecilia Sheridan, de esta joven investigadora, profesora en el CIESAS, primero unidad de Ciudad de México y posteriormente de la unidad noreste, pero con esta invitación y este ser parte desde muy joven de grupos de investigación ya consolidados y que, bueno, en primer lugar, te permiten publicar Mujer Obrera y Organización Sindical, el Sindicato de Obreras Desmanchadoras de Café en Coatepec, Veracruz, un estudio histórico monográfico y como vemos, pues desde aquí esa impronta de la historia, pero la historia social, la historia oral, con una recuperación de fuentes orales importantes. Posteriormente, surge el interés por el indio en la prensa nacional mexicana que te lleva desde el siglo XIX a ver un catálogo de noticias y que te va a permitir también ampliar esa mirada sin dejar, insisto, ese noreste, ¿no? Para ir ya con, me imagino, una mayor solidez a espacios domésticos, los trabajos de la reproducción en México, que también es una colección del CIESAS, y luego hacer un corte para irnos ya a las misiones e ir trabajando mucho más específicamente estos grupos que van a poblar el noreste. Cuéntanos un poco qué hay en este tránsito entre espacios domésticos y la misión de San Bernardo, querida Cecilia. Sí, ahí hubo tenía que ver con el trabajo que estábamos haciendo en el CIESAS, que se organizaba por grupos o áreas de trabajo, y yo estaba inserta en el área precisamente de trabajo, trabajando ahí con Juan Luis Sariego, con Raúl Nieto, Lucía Bazán, Margarita Estrada, en fin, las que te he nombrado. Y me parece, en ese momento yo empecé a trabajar la cuestión de cómo se organizaban las mujeres obreras
para la sobrevivencia cotidiana en Azcapotzalco. Es decir, iba y venía entre un poco lo histórico y lo antropológico en sí mismo, que respondía al grupo de trabajo en el que yo estaba, y ahí también se realizaron varias publicaciones que fueron muy, muy exitosas. Y posteriormente doy el salto, digamos, entre comillas, que no fue un salto accidental, fue algo que yo tenía que hacer, que fue cuando paso a Coahuila para tratar el tema de las mujeres obreras en el Porfiriato. Era como encontrar esa vinculación de mis reflexiones en torno al trabajo de las mujeres. Al final, al llegar a Saltillo y empezar a trabajar ahí, a escudriñar en archivos y demás, tenía en mi cabeza puesta esta discusión sobre la diversidad de los indios de México después de haber hecho el trabajo de la prensa. Y bueno, no es accidental que empecé a ir más atrás, más atrás, más atrás, y cada vez me involucraba más en esta inquietud, que verdaderamente fue toda una epopeya para mí descubrir la enorme diversidad de grupos indígenas que habían habitado el noreste de México. Me quedo en el noreste con esta línea un poco imaginaria entre noreste y noroeste, porque lo que era fundamental de este trabajo es que se trataba de grupos de cazadores recolectores. Digo, estamos pensando, por supuesto, desde Jalisco hasta Texas y mucho más allá. Y entonces pensé, hay que contar esa historia, hay que saber qué pasó con esta diversidad indígena que obviamente ya no existe. Entonces fue ahí que di ese salto y empecé a trabajar entonces sobre esa línea que posteriormente daría pie a mi tesis doctoral. Y bueno, pues de ahí salió y ya me quedé ahí. Me quedé un tiempo, ahora estoy, digo, pensando que había otras muchas cosas que trabajaba, pero en esta diversidad es sorprendente la maravilla de los archivos, de cómo se registraron los nombres, las costumbres, sus ubicaciones, pero sobre todo me mueve profundamente en ese momento entender qué es esto de ser cazador-recolector, qué es ser nómada, en un espacio que es invadido, que es tomado, digamos, como diría Foucault, donde los españoles anclan para tomar el espacio. Y desde ahí fue que empecé a trabajar todos mis temas sobre espacio y frontera. Uh -huh. Claro, ahí el aporte sin duda es reconocer a esta frontera amplia, esta frontera que tiene otros límites distintos a los que conocemos hoy en día o político-administrativos, pero también le das un peso importante en esta apropiación española a las misiones, ¿no? Misiones en particular, pero también grupos en particular, como van a ser los franciscanos. Y aquí, en este sentido, vuelvo a insistir, estos trabajos que vas a realizar van a ser definitivos para ese contraste necesario entre regiones, no solamente entre el sur y el centro, sino en ese amplio norte, ¿no? Exacto, sí, entendemos esta parte, digamos, del amplio norte, el noreste, fue colonizada por franciscanos, mientras que el noroeste por jesuitas. Entonces sí hay una diferencia muy importante en las políticas de acometer a estos grupos indígenas y de, digamos, suavizarlos para que pudiera crearse o extenderse el imperio hasta, hacia esta zona. Lo digo de manera muy simple, pero sabemos que es complejísima. Es un periodo que dura más de 200 años para poder controlar a los llamados indios salvajes que yo había encontrado en los periódicos. Sin embargo, las misiones son, tanto las misiones como los presidios, digamos, son como las heterotopías del concepto de conquista. Entonces, empiezo a trabajar conceptualmente esto y las misiones parecen tener una movilidad igualmente intensa que la de los territorios indígenas. Se están moviendo constantemente. La territorialidad nómada es absolutamente movible y lo empiezan a hacer las misiones. Y eso a mí me
impactó muchísimo, me dio como una llamada de atención. No es que son establecimientos fijos, los hay fijos, y quedan todavía algunas ruinas, como la misión de San Bernardo, que ese fue un trabajo muy lindo que me invitó Marta Rodríguez a realizar, pero posteriormente empiezo a ver esa complejidad y empiezo a trabajarlo desde pues una perspectiva de historia conceptual, que es a lo que he llegado hasta ahorita, he estado trabajando, y mencionar que me pareció hace como un año y medio, dos, importante empezar a trabajar la cuestión de los franciscanos y su discurso frente a los indios. Y estoy muy entusiasmada estudiando 5 crónicas franciscanas sobre la región, que ya es un trabajo que me tiene atada para escribir un libro sobre el discurso de los franciscanos frente a los indígenas en relación a los cuerpos indios. Ya he dado 2 o 3 conferencias sobre eso, pero pienso pronto sacar algo más formal, digamos, un libro o algo así. Claro, por eso decía que finalmente el noreste va a estar anclado en tu trayectoria y vamos viendo también en tus publicaciones que avanzas en el tiempo, ¿no? Del el siglo XVI vas ampliando hacia los siguientes siglos, perdón. Pero esta idea que tú marcas ahorita de la concepción a partir de los distintos grupos, en particular de los franciscanos, por supuesto que nos remite a una concepción del mundo, pero también a una concepción de los indios, pero también a una concepción de este mundo salvaje, de los recursos naturales, de esta idea que tú marcas como el yugo suave del evangelio, pero que me imagino que no va a tener a veces procesos tan suaves o tan bastante amables, ¿no? Sino que pues es todo un proceso de conquista ideológica y también esta ida y vuelta de la relación de las misiones franciscanas en América con lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Exacto. Sí, la frase del yugo suave del Evangelio es una frase que encuentro yo en los discursos de los franciscanos para la creación de las misiones, sobre todo en sus primeras etapas de creación, cuando ponen la cruz y bendicen el espacio y lo que buscan, esa es una frase muy fuerte, vamos a transformarlos a partir del suave yugo del Evangelio. No deja de ser un yugo. A mí eso me brinca cuando empiezo a leer estas cuestiones y digo, ¿cuál es la suavidad o no suavidad? Son subyugados. Y ese es un punto que yo no puedo perder de vista desde mi perspectiva contemporánea sobre ese proceso. Y vas a marcar en algún momento, porque eso no lo distinguí en la búsqueda rápida que hice, pero que me gustaría que a lo mejor nos comentaras, una distancia o una diferencia entre franciscanos, dominicos y jesuitas. De hecho, no podría marcar la diferencia. Si me lo preguntas así de manera personal, creo que el franciscanismo tiene esa característica muy específica de ser un yugo. Y pensemos que a la conquista de México los que llegan son los famosos 12 franciscanos, que son los que están autorizados para transformar o subyugar a estos grupos infieles que no conocen a Dios. Posteriormente, los jesuitas entrarán como con un afán, creo, desde mi perspectiva, por lo que he trabajado, como un afán más de protección, de salvarlos del yugo, digamos. Entonces son proyectos que desde mi perspectiva son totalmente opuestos, tanto sus tácticas como su pensamiento, como su reflexión ante lo que se define como indígena frente al poderío de un imperio. Decido hacerlo desde los franciscanos porque el peso de su impronta en esta región es como resultado entre el Estado y, es decir, lo militar y lo religioso, es el exterminio de los indígenas, cosa que no vamos a ver en el noroeste o al menos no de manera tan fehaciente como lo vemos acá.
Claro, por las mismas condiciones, tanto del territorio como de los mismos grupos, como de los mismos grupos en la región, los grupos originarios, como los mismos grupos misionales. De esta reflexión sobre las misiones franciscanas del Río Grande, te vas una situación que es la contienda del sitio que llaman Coahuila, Ajá. publicas Anónimos y Desterrados. Este libro mereció incluso un premio, el premio de la Casa Chata, por los aportes que vas a generar en este sentido. Sí, ese libro es resultado de la tesis doctoral. De hecho, de la tesis se convierte en este libro que estás mencionando y es donde intento analizar la impronta del peso del franciscanismo y de las misiones en el destino, digamos, de los indios que habitaron esta región. Y me encanta ese libro porque es muy descriptivo, incluso así hasta con dibujitos de cómo eran las misiones, de cómo agrupaban a los indios, entre el tema de las encomiendas, que aquí es fundamental, que en realidad no eran como tal encomiendas, pero, pero me permite, digamos, como ir hilando estos distintos aspectos de la forma de misionar específica para esta región. Para estos momentos ya eres una profesora investigadora muy consolidada porque el trayecto de la formación académica más bien es el que va siguiendo a la formación in situ, ¿no? Y estás pues en un momento en que tienes todo para seguir dando charlas, escribiendo. Sin embargo, hacia final de la década de los 2000 decides hacer una estancia sabática y yo veo ahí también como un punto de ruptura, pero ¿qué es lo que hace irte al Instituto Mora? Sí, bueno, la posibilidad de hacer la estancia sabática ahí se abre de manera muy buena para mí, muy afortunada, a través de Luis Jauregui, que en ese momento él era el director del Instituto Mora y me ayuda a crear este espacio de posibilidad. Y ahí trabajo en la biblioteca del Mora, que es una biblioteca maravillosa, obviamente en los fondos documentales de la UNAM. Estoy trabajando por un lado y por otro para construir este libro en mi reflexión más conceptual sobre la noción de fronterización. Y es el Claro, resultado. claro que ese va a ser también otro libro premiado y que como lo vamos a ver ahorita en el siguiente segmento, que ahí a lo mejor sí le podemos dedicar también más espacio, sigues con esta idea de esa frontera vista desde múltiples dimensiones, ¿no? Exacto. Y que va a definir el trabajo que has realizado y que permite vincular todas estas perspectivas en una mirada, la mirada de Cecilia Sheridan frente a un espacio que desborda la frontera político-administrativa, ¿cierto? Exactamente, sí, así es. Sí, así fue como entré, digamos, a la parte conceptual. ¿Qué es esto de frontera? ¿Cómo es un proceso de fronterización? Es decir, la frontera no inicia con el tratado con Estados Unidos, la frontera No, es no. las fronteras territoriales, las fronteras misionales, es decir, hay todo un juego ahí en torno al territorio y el espacio. Uy, una pregunta, y los franciscanos que van a hacer la misión que más vas a estudiar, ¿tienen una definición de frontera? Sí, claro, ellos definían sus propias fronteras internas, igual que lo hacían los indígenas. Por eso hago esta correlación con la movilidad indígena frente a la movilidad de las misiones. Las misiones cambiaban de lugar, cambiaban de espacio de acuerdo a las circunstancias. Generalmente se trataba de dos misioneros, ya son un soldado cercano o un presidio, pero tenían que estarse moviendo. No siempre las misiones en esta región no son estáticas, aparecen y desaparecen. Y la misión no es solo el edificio físico, sino Ujú. todo el contorno de lo que están transformando. Entonces,
Esto hace mucho más fuerte la idea de territorio en el sentido nómada, tanto de misioneros como de indígenas. Claro. Y entonces esta interacción y esta frontera líquida o frontera movible que vas a indagar nos permite visualizar justamente la riqueza también tanto de los grupos misionales como de los propios grupos autóctonos, ¿ciertamente? Ciertamente tuve la oportunidad de trabajar en Roma, en Italia, en el archivo franciscano, que me habían dicho que era imposible entrar, y fui recibida, no sabes, por los 12 franciscanos que viven ahí, que está pegadito al Vaticano, Ujú. y trabajé de manera extraordinaria con ellos, y ahí encontré cuestiones que no había encontrado en otros archivos en relación a esto que mencionas, y eso pues enriqueció mucho más mi perspectiva, digamos. Claro, al final del segmento siguiente, donde terminemos de hacer este recorrido por tu obra historiográfica, me encantaría que le dieras a las y los escuchas, sobre todo a los más jóvenes que están en preparación, algunos apuntes, no tanto metodológicos, sino más bien de esa experiencia que fuiste encontrando poco a poco en la medida que avanzó tu propia trayectoria, porque hay cosas que no están escritas, hay cosas que no las vamos a ver en un manual, no las vamos a ver en una referencia bibliográfica, que se tienen que vivir y que muchas veces creo que es mejor escuchar a quienes han estado justamente frente a estos retos para poder entender cosas que de pronto a un investigador joven le podrían parecer como, pues, grandes muros enfrente, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Fíjate qué padre que lo mencionas. Estuve el viernes, este viernes que acaba de pasar, me invitó una exalumna, Diana Xochitl, al Congreso de Historia que se hace desde hace varios años y que está organizado ahora por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el CIESAS, y en fin. Ujú. Y se trata sobre todo, el público que acude a esto son estudiantes principalmente de posgrado y claro, gente interesada también, pero ahí está enfocado a esto, es decir, los estudiantes piden, por favor, dinos cómo es que llegaste a estas conclusiones, hacia dónde fuiste. Y ahí presenté un trabajo que me pareció muy rico en lo personal, pero sobre todo cómo impacta en el público con el que estás trabajando. Y es gente joven, muy joven, que está ansiosa por entender cómo se maneja esta perspectiva de tales o cuales conceptos. Y ahí trabajé con ellos sobre la cuestión de fronteridad y fronterización y territorialidad, haciendo hincapié o tratando de hacer hincapié en esto, de que son hechos que no están dados de sí, es decir, que tenemos que ver una mirada profundamente reflexiva de lo que se ha dicho, de lo que no está dicho y de lo que pensamos como individuos. Y no caer en ese pantano, le llamo yo, como de cosas, ya están dichas y hechas las cosas, y sí, se trataba de esto, esto y esto. Eso no existe. El ABC de la historia no existe si no lo ves desde esta perspectiva de lo conceptual. La misión es un concepto, igual que lo es el territorio, igual que lo es el indígena. Son conceptos que hemos creado, que tenemos que indagar en ellos para ver desde dónde se forma esta idea de que lo chichimeca es universal o de que los apaches y comanches son los que siempre estuvieron ahí, y borramos las ideas que hay detrás de todo esto o las evidencias que hay de procesos muy complejos, profundamente complejos, que no pueden ser dichos a la distancia de 300 años adelante o 400 años adelante, como que lo que se dijo hace 200 años ya estaba dado. ¿Qué había en la idiosincrasia franciscana? ¿Qué había en la idiosincrasia del Estado? ¿Qué estaban buscando para recrear ese espacio? Eso crea una respuesta realmente extraordinaria de esta gente joven, pues, que está interesada en entender esto, y ha sido muy bueno. Y eso lo hago en diversas conferencias y tendré que decirlo de manera más enfática, en textos más puntuales. Claro, en algún momento escuché a algunos de nuestros colegas de la academia
que decía que si no entendemos esos 300 años previos, no podemos entender lo siguiente, ¿no? Lo que pasó posteriormente a la culminación de un periodo tan relevante como fue el de la colonia. Y en ese sentido, creo que lo que tú nos planteas ahorita, a partir de tu propia experiencia, es vincular esta idea de lo conceptual, pero también marcando este punto importante que es cómo recuperar la información de archivo justamente en un contexto muy distinto al nuestro y cómo no ver con los lentes actuales lo que estaba pasando, sino más bien adentrarse y comprender lo que sucedió en su justo momento en aquellos años. Y aquí entra también esta curiosidad de la investigadora, ¿no? Estos hallazgos que de pronto no son tales si tú no los conviertes en hallazgos. Esto de ir al archivo de Coahuila y finalmente ahí estar buscando sobre otro momento que te llevó al más atrás, ¿no? Y que finalmente esta curiosidad y este interés se revelan frente a lo que tienes contigo, que van a ser los archivos. Entonces, como una dialéctica. Al escucharte, Absolutamente. sí. Así es exactamente el punto. Es difícil transmitirlo, digamos, pero es posible cuando tienes un conocimiento creado por ti mismo sobre ese pasado, porque tú lo creaste. Ese pasado no fue creado antes, no está ahí, hay evidencias documentales, pero ¿cómo vas a leer esos documentos? ¿Cómo los vas a interpretar? ¿Desde dónde? Y ahí el punto fundamental es, si estamos hablando de genocidio, pensemos en Palestina. Vas a ver procesos tan idénticos al genocidio de estos grupos indígenas como está sucediendo en Palestina, que es la colonización y el exterminio deliberado. Entonces, si yo meto esos conceptos de manera enfática con los jóvenes, sí brincan, pero si no, no se murieron. ¿Hubo mestizaje? No hubo mestizaje. Y eso es documentalmente comprobable. En fin, vamos como, es una cuestión que es un camino sinuoso, pero que Ujú. ayuda a repensar y ayuda a evitar que ahora voy a hablar de los guachichiles, que se vestían así y así, y entonces cazaban conejitos. O sea, eso hay que romperlo. Eso no existe para ti como individuo. Eso es lo que te dice el cronista, te dice el militar de hace 300 años. ¿Tú qué Ujú. ves de eso? Y ese es tu gran privilegio, verlo 300 años después y entenderlo o pensarlo en esa madeja de complicaciones que implica leer un pensamiento histórico. Claro, por eso cuando tú mencionas este asombro de decir, bueno, yugo suave y evangelio, a ver, o sea, esto es algo tan potente y tan poderoso que estudiarlo en un nivel mucho más preciso, amplio y en toda su complejidad, ¿no? Así es, exacto. Sí, sí. Pues, si te parece, vayamos al siguiente segmento porque después de todos estos avatares y de todos estos avances, te vas a un recurso que es el agua. También en el noreste, bueno, amplías un poco más, ahí es donde nos encontramos, pero platiquémoslo en el siguiente segmento porque esa es otra marca en tu trayectoria. Claro que sí, con gusto. Volvemos en un momento con la doctora Cecilia Sheridan, corresponsal de Nuevo León de la Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con la doctora Cecilia Sheridan, corresponsal por Nuevo León de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Eh, ya nos comentaste sobre esta llegada al Instituto Mora, acogida por nuestro colega, querido colega Luis Jauregui, y empiezas también en estos años, además de seguir con este
interés sobre las misiones, sobre las comunidades originarias en este amplio noreste o en este amplio norte mexicano, también con otro interés, que lo vamos a ver justo al final de la década pasada, y es tu interés por un recurso particular, que es el agua. Y a partir de ahí también vas a impulsar un proyecto que momento creo que dio una mirada diferente a lo que son los estudios tradicionales sobre el agua. El proyecto Recunor de la Red de Cuencas de Agua del Norte de México, en el cual tuve la oportunidad también de ser parte, y nos conocimos ya en Exacto. aquellos entonces, pero creo que fue, insisto, un proyecto que va a romper con esta idea más, si tú quieres, estadística de lo que es analizar el recurso del agua en el norte de México. Sí, esto está asociado a la creación que emprendí digo, con el CIESAS, pues, de abrir una sucursal del CIESAS en el noreste, porque estaba como el CIESAS muy centrado, centro y sur de México, y no había antropología, digamos, de manera fehaciente en el noreste, en el norte en general. Y ahí fue que para impulsar este proyecto, tendría que impulsar otros proyectos con recursos provenientes del entonces CONACYT. Eso ayudaría a reforzar nuestra presencia de lo que ahora es el noreste, el CIESAS noreste. Originalmente nace como un proyecto, después como un programa, hasta que conseguimos que esto empezara a moverse. Bueno, fueron muchos años de trabajo, empezamos en Saltillo, luego acabamos aquí en Monterrey. Pero ahí el asunto del agua no surge de manera gratuita. Yo leí en aquel entonces un trabajo de Manuel Plana, seguramente El Reino del Algodón, que lo habrás leído, este historiador extraordinario. Y Manuel Plana me mueve unas fibras intensísimas sobre el tema del agua como un recurso de poder. Y lo vemos de manera explícita y fehaciente en los procesos de colonización y organización del espacio desde el punto de vista político y económico del virreinato en esta zona. Y yo había trabajado ya cuestiones de hacer un seguimiento del agua, es decir, cómo el agua podía desatar guerras intertribales o guerras con los invasores, y el agua formaba un aspecto fundamental de la comprensión del territorio y del uso del territorio. Y Sí. ahí fue que hablando con colegas, bueno, obviamente con Mario Ceruti, después te conocí a ti, conocí a los otros colegas, pero con Hernán Salas Quintanal Sí. de la UNAM, empezamos a perfilar la posibilidad de trabajar la perspectiva del agua desde esta perspectiva de larga duración, es decir, desde el agua como un recurso de poder en el proceso de conquista, como el agua, hasta la distribución contemporánea del agua y los conflictos derivados de eso. Y tal vez esta frase del agua es un recurso de poder es el que nos unió a todos, o sea, no tenía que ser una perspectiva temporal obligada, sino por el contrario, nuestras experiencias nos llevaban tal vez a concluir eso. Ahora con la nueva ley del agua, eso pues otra vez vuelve a surgir. Y de esa propuesta surgieron pues varios textos que tienes ahí también referenciados, en donde participa mucha gente, es decir, no es una autoría propia, sino lo que fuimos trabajando. Para mí ese fue un proyecto realmente extraordinario. Conocí el norte profundo, diría Bonfil, o sea, entrar a caminar por las presas, a los ríos, a compartir el calor, los moscos, todo eso en un grupo tan armónico que logramos armar es uno de mis éxitos personales más importantes. Sí, sin duda, porque yo vuelvo a insistir en una mirada muy diferente a la que comúnmente nos tienen acostumbrados el INTA o algunos otros institutos o centros de investigación sobre el agua. Era para mí era mostrar justo esta perspectiva histórica y antropológica en torno al agua, ¿no? Pero también se generó, por ejemplo, el catálogo de fuentes documentales para el estudio del agua y el sector agroalimentario en el norte de Exacto. México,
¿sí? Que es un aporte de suyo para quien está interesado en estudiar el agua. Luego viene el usos y desusos del agua en cuencas del norte de México, donde ahí tenemos participación varios colegas y justo es mostrar esta diversidad de los distintos ambientes en los que se disputa y se lucha por el agua. Y finalmente, el libro que escribes con Hernán Salas, otro buen colega y amigo, Escasez y gestión del agua en el norte de México, ¿no? Es mostrar estas miradas múltiples en planos largos y profundos para hablar de historia y antropología que quizá de pronto no estábamos acostumbrados a ver, sobre todo para el norte de México, ¿no? Sí, fue un trabajo, a mí me parece que la multidisciplinariedad de ese equipo hizo posible estas experiencias que vivimos todos. Es decir, no se trata de verlo solo desde la perspectiva histórica o antropológica. Recordemos, había ingenieros que estaban metidos en el tema con la discusión con nosotros, estaban trabajando economistas. Es decir, había una multiplicidad de perspectivas que hizo de estos trabajos una mirada realmente extraordinaria, rica en conocimiento y en comprensión de ese difícil tema. El tema agua es un tema complejo que además es de larguísima duración. Entonces, para mí creo que hacer esta confluencia multidisciplinaria tuvo el éxito que tuvo este trabajo. Todavía recuerdo cuando se subieron, yo no pude ir ese día, que se subieron y un helicóptero ahí en la frontera con Mexicali, que se los iba a llevar la DEA o no sé quién se los iba a llevar. Ese tipo de anécdotas que al final dan emoción al trabajo de la perspectiva de campo. Hicimos trabajo de campo y eso es fundamental. Eso me Claro. parece lo más rico. Claro, porque al final de cuentas, esto que mencionas tú al inicio sobre el poder en torno a un recurso como es el agua, lo vivimos en carne propia, lo vivimos a partir de entender cómo se fueron constituyendo las presas, cómo el poder del Estado estaba ahí para hacerlas posibles, pero también este canal todo americano en el que efectivamente, o sea, subimos a ver el canal encementado y nos llega la Border Patrol para decir que estamos invadiendo territorio estadounidense, ¿no? Y entonces, eso si lo ves a la luz, no tanto de la anécdota, sino de esto que tú has recalcado, que tiene que ver con el poder en torno a un recurso como es el agua, pues nos muestra justamente que eso sigue vivo y tan vivo como toda la disputa por los acuerdos entre México y Estados Unidos por lo que es la distribución de las aguas internacionales. Entonces, sí, sin duda, yo creo que el aporte de estos libros, de este proyecto, fue de manera importantísima para todos los que estamos en alguna institución del norte de México, pero no sabía yo que también de una u otra manera este proyecto estuvo ligado para consolidar el proyecto del noreste, de Ciesas Noreste. Entonces, no, pues se amplifica más este papel de la investigadora que tiene la posibilidad de crear una base para una sede de CIESAS, pero también para conformar un grupo amplio. Creo que eso fue, y lo seguiré destacando como el máximo aporte o los múltiples aportes de este proyecto de Recunor. Claro que sí, ese era su objetivo y vincularnos con instituciones en el extranjero que estaban trabajando sobre estos temas. Eso abrió un campo enorme, pero sobre todo afianzó la presencia de Ciesas Noreste, que era muy importante y había que afianzarla. Ahí Rafael Loyola tuvo un papel fundamental, que sentí mucho que se fuera, pero había gente que sí estaba abierta a crear estos nuevos espacios y el agua finalmente nos asoció en esta posibilidad. Así es. Y luego, como bien señalas, vienen ya también en otros libros más recientes preocupaciones que han estado permanentes desde pues prácticamente los inicios de tus investigaciones, como es la fronterización del espacio
hacia el norte de la Nueva España, y que también obtuvo un premio, el premio Banamex de Historia Regional, y que, como bien nos comentas, bueno, hablar de fronteras siempre será un tema vigente, ¿no? Siempre. Sí, ese libro nació como bendecido, podemos decir. La edición además es preciosa, es entre el Mora y el Ciesas, incluye mapas cartográficos preciosos. Realmente es un formato que me encantó y que es un trabajo pues bastante solicitado, pero sobre todo el placer de haber logrado terminar esa, digamos, dentro de mis reflexiones más maduras, esa fue un gran reto hacerlo. Y bueno, la posibilidad de abrir otros espacios de investigación y de reflexión también es a partir de ese trabajo. Sí, vuelvo a insistir con esta idea de la frontera que va a estar vigente siempre en los que habitamos esta gran frontera norte-sur, México-Estados Unidos, porque, bueno, a final de cuentas, por más que existan muros, las dinámicas, las experiencias y la relación que tenemos los que habitamos acá con esos espacios que están del otro lado, como le decimos, siempre marca una manera de pensar y percibir la frontera de manera distinta. Y bien nos decías, sigues trabajando el concepto y yo creo que esa parte de lo conceptual, los aportes conceptuales, sin duda seguirán siendo ricos y enormes y hay que esperar lo que vas a seguir escribiendo, ¿eh? Muchas gracias, sí. Y también de todos esos trabajos, y es algo de lo que estoy muy complacida y realmente muy feliz de haber recibido la presea Vito Alessio Robles hace 4 años, creo que fue. tres Sí, años. sí, sí. Esa presea, al final de cuentas, como en mi pensamiento, me hacía conjugar todos estos esfuerzos y mirar más allá y lo que viene adelante. Es decir, qué es lo que tengo que seguir trabajando bajo el privilegio de estar jubilada. Parece un discurso necio, pero no tienes idea, Araceli, lo que es eso, no lidiar la burocracia y todo lo que conlleva y poder dedicarte a pensar y a escribir. Eso me parece un regalo de vida. Claro, porque al final de cuentas todos estos trámites, estos reportes anuales, bianuales, trianuales, quinquenales, te meten siempre en una presión. Y no solamente lo has dicho tú, lo han dicho otros colegas que ahora ya en la jubilación son más productivos, pero son más felices. Exacto, exacto. Sí, te quitas una presión de encima espantosa de estar informando. Y hay varios artículos que han salido últimamente sobre el tema de la comercialización del conocimiento científico a partir cuántos puntos tienes, cuánto juntas, cuánto das, cuánto. Eso me parece que tiene que seguir siendo una reflexión vigente. No es posible, no es posible seguir así. Claro, es una saturación y es una presión que al final de cuentas te deja sin esas reflexiones profundas, ¿no? Sin esos aportes que, como bien también señalas, pues bueno, en tu caso estás como en una posición más madura después de tantos años que te llevan a hacer reflexiones conceptuales y que eso nos debería guiar a los investigadores e investigadoras a generar propuestas conceptuales nuestras justo con el peso de esa experiencia y de esa trayectoria. Y sin tener que publicar 2 artículos al día para que te mantengamos. Eso sí, Exacto. yo creo que es un privilegio enorme, enorme. Para cerrar este segmento, dos cosas. Bueno, un libro que coordinas con nuestro otro querido colega César Morado, y este es un resultado más bien de uno de los encuentros de corresponsales de La la academia. Academia Mexicana de la Historia. Es este encuentro relacionado con las políticas de memoria y la construcción del discurso histórico. Se va a publicar en 2024 y pues yo simplemente recuerdo el espacio de reflexión que abrieron ambos y que fue fantástico. Sí, fue un espacio riquísimo, bueno, muy disfrutable, sobre todo ver la respuesta del público que desde cronistas hasta historiadores serios, era
una enorme cantidad de gente con ese interés de saber, de conocer, que a veces los libros resultan como entes, como bebés que van creciendo en el tiempo, pero no en el momento en que necesitan ser leídos. Y estos espacios, como los de la academia, abren esa posibilidad, o al menos así lo sentí yo en el evento de aquí de Monterrey. Sí, sin duda, así se sintió. Y mira que veníamos prácticamente, si no terminando la pandemia, sí había sido reciente y todavía había cierta reticencia a lo presencial, ¿no? Entonces fue un gran encuentro. Está el libro, pero sin duda habrá algunos que no estuvimos presentes en la publicación, pero sí en el evento y justo eso se vivió, esa confluencia de perspectivas, esa relación con los asistentes, con los colegas, amigos. Creo que al final de cuentas ese cara a cara es lo que también enriquece la actividad intelectual de los miembros, no solo de la academia, sino del gremio en general de investigadores interesados en la historia. Sí, ojalá se sigan haciendo y con cierta frecuencia, porque yo creo que sí impactan a los lugares en los que se hacen estas reuniones. Sí, cómo no. Pues vamos a pasar al siguiente y último segmento, que es el que diría yo, podría ir a esas fibras más íntimas, pero bueno, ya nos dirás tú, qué piensas frente a los reconocimientos recibidos, las satisfacciones propias, las satisfacciones de Cecilia Sheridan. Si te parece, vayamos en un momento al siguiente segmento con esa finalidad. Vamos a continuar con este diálogo interesante de la doctora Cecilia Sheridan, corresponsal por Nuevo León de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues entramos a esta fase última de hablar de reconocimientos y satisfacciones. Yo resaltaré los reconocimientos y la doctora nos dirá sus satisfacciones. Quiero destacar que ella fue becaria de la Ford Foundation en el programa DAP The Woman hace muchos años, pero que esta distinción realmente fue muy importante también para su carrera. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores también desde etapas muy tempranas. Fue miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias desde 2002, miembro del Sistema Estatal de Investigación del Estado de Coahuila, desde 2003. Como hemos mencionado, recibió varios premios por sus publicaciones, Premio Casa Chata 2000 por el libro Anónimos y Desterrados, la contienda por el sitio que llaman de Coahuila, siglos XVI-XVIII, el Premio Banamex Atanasio G. Sarabia de Historia Regional 2014-2015, en la categoría de investigaciones profesionales. Fue el primer lugar por el trabajo justamente en fronterización del espacio hacia el norte de Nueva España. También recibió la medalla al mérito histórico Capitán Alonso de León en 2016, otorgada por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También le dieron el premio al mejor curso de población media por el curso Historia e Interdisciplinaridad de la maestría en Humanidades de la Universidad Virtual del TEC de Monterrey. También recibió el reconocimiento como mejor profesora titular de los cursos de población media en 2015, nuevamente por la misma institución. Ingresó a la Academia Mexicana de la Historia en 2019 y recibió en 2021 la presea Vito Alessio Robles al mérito histórico, una distinción sin duda importantísima del Centro Cultural Vito Alessio Robles del gobierno del estado de Coahuila. Ha sido también presidenta y vicepresidenta de la mesa directiva de America's Research Network
No es cosa fácil, es dirigir, presidir instituciones como esta. Creo que este es también un reconocimiento al trabajo de la doctora Sheridan. Pero sin duda ahora me gustaría escuchar, aparte de estos reconocimientos formales, cuáles son las satisfacciones de Cecilia Sheridan y que nos diga qué continúa, qué viene en el futuro próximo y medio para la doctora Sheridan. Gracias, Araceli. Sí, de entrada yo siempre estoy muy agradecida cuando recibo reconocimientos, además de darme un enorme gusto y alegría, me permiten reflexionar también sobre mi trayectoria, es decir, cómo esto ha impactado, que es lo que para mí es fundamental en la creación de conocimiento, cómo puede impactar en generaciones posteriores. El premio en sí mismo es lindo y la verdad lo he disfrutado cuando te entregan las medallas y todo eso como general de alto nivel, pero en realidad lo que me provocan es esta posibilidad del impacto que puede tener hacia otras personas el trabajo que estamos haciendo, que no sea solo una reflexión de gabinete que se quede atorada a lo mejor o que sea publicada. Las publicaciones tienen ese problema, que tardan mucho tiempo en ser exhibidas públicamente y eso pues cuando ya te dan los créditos de una publicación, a lo mejor tú dices es que mi opinión sobre el tema ha cambiado. En cambio, estos reconocimientos ponen en énfasis en lo que se ha aportado. Y eso pues sí, ciertamente lo agradezco y ha sido muy, muy satisfactorio. Pero creo que en este sentido, y a lo mejor parece un poco odioso decirlo, pero mis mayores reconocimientos están vinculados a mi trabajo de docencia, de trabajar con gente joven con la que puedo mover algo de ideas de lo que ya de por sí están manifestando como necesidad de moverlas. Y aprendo muchísimo en esto y eso me llena de grande satisfacción. Y los reconocimientos pues se acumulan ahí en el currículum y luego pueden servir para un buen SNI, lo que sea, pero en realidad creo que la formación es como mi reconocimiento más importante cuando dejo huella de pensar las cosas de manera crítica, una reflexión crítica. Esa es mi mayor satisfacción, la verdad. ¿Te consideras entonces una historiadora crítica totalmente hacia lo que ha sucedido y sucede en el noreste de México? Y en general, digo en particular en el noreste, pero que es factible llevar y traer para una reflexión pues más epistemológica. Ese es, digamos, como mi gusto de hacer estas cosas. ¿Qué viene para nosotros a partir de tu trabajo? ¿Qué seguiremos esperando próximamente de Cecilia Sheridan? Pues una gran amistad, eso sí lo puedo garantizar. Pero realmente mi trabajo ahora es mucho más reflexivo, no tengo esa urgencia de tener que publicar para dar resultados y para, ya sabes, todo lo que esto supone. Y entonces los resultados son un poco más lentos y por eso disfruto de participar en conferencias porque puedo ir avanzando sobre mi propia reflexión y pensarme a mí misma en lo que estoy pensando. Y yo creo que esa es mi parte fundamental. Últimamente y sorprendentemente he sido invitada a trabajar con grupos de personas que no tienen que ver ni con la antropología ni con la historia en esta reflexión crítica de la que hablo, como la escuela lacaniana, que me han invitado a hacer una reflexión sobre Deligny y ya se publicó en Puerto Rico. O sea, son cuestiones que yo ya me puedo abrir a otros espacios de multidisciplinariedad que antes estaban un poco restringidos por la urgencia de sacar cosas. Entonces, no te prometo nada, así no te firmo nada para decirte ya dentro de un año, dentro de dos. Ahora estoy disfrutando muchísimo el trabajo que estoy haciendo sobre las crónicas franciscanas y muy metida en temas filosóficos y abordando otras cosas que antes no había abordado y espero que esto resulte en algo. Eso es lo que te puedo prometer. Pues estaremos pensando en en esa próxima publicación, en esos
reflectores a partir de conferencias, pero sin duda sí, con esa gran expectativa de lo que nos vas a decir pronto, querida Cecilia. Y pues para mí ha sido un placer escucharte. Yo he pasado desapercibido el reloj y he disfrutado muchísimo escucharte. Igualmente, Araceli, no sabes el gusto que me da esta interacción y platicar, pues a veces difícil de uno mismo, pero me abre muchas reflexiones que tendré que tener presentes al mediano plazo y un gusto verte y ojalá nos podamos ver también pronto y darnos un fuerte abrazo. Claro que sí, para quienes nos han escuchado, seguramente también habrá sido muy rico el haber tenido las reflexiones de viva voz y espero también yo que podamos coincidir pronto en algún momento, ya sea en la academia o en el mismo Monterrey o acá en Baja California. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, igualmente, Araceli. Pues a todos ustedes concluimos el ciclo julio-diciembre 2025 con la doctora Cecilia Sheridan. Esperen nuestro ciclo enero-junio 2026, que ya lo tenemos preparado, y sigamos teniendo estos diálogos con los miembros de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes.